El novelista francés Honoré de Balzac decía que todo poder es una conspiración permanente. Una vez más, el personaje de Luis Echeverría emerge como una figura oscura. Su nombre nuevamente es rodeado por la intriga y asociado a un plan que parecía impensable. Esta historia fue publicada por Wikileaks con documentos secretos. Eran las 12:45 de la noche del 6 de agosto de 1976. En la Embajada de los Estados Unidos en México, un hombre redactaba un telegrama electrónico al Departamento de Estado en Washington, D.C. Escribía a nombre del entonces embajador de la Unión Americana en México, Joseph John Jova. El mensaje iba dirigido al secretario de Estado, el legendario Henry Kissinger. 1976 fue un año de elecciones. Para esa noche de agosto, José López Portillo ya se había convertido en presidente electo de México y Luis Echeverría Álvarez estaba a escasos 4 meses de dejar el poder. El telegrama relata que en México había un clima político de desconfianza para la figura del presidente. Narra que existían rumores constantes sobre el posible asesinato de José López Portillo por órdenes de Luis Echeverría. El escrito muestra la preocupación de la Embajada de los Estados Unidos por la persistencia de los rumores y por esta razón justifica la necesidad de informar al Departamento de Estado. Hace alusión a un artículo publicado por el escritor e intelectual Daniel Cosío Villegas, justo antes de su muerte, en el Diario Plural, que en esa época era editado por Octavio Paz y había sido cerrado por su visión crítica hacia el gobierno. Daniel Cosío Villegas escribe abiertamente sobre las intenciones de Luis Echeverría para mantener el poder y señala cómo en otras ocasiones algunos presidentes se habían rehusado a ceder el poder a su sucesor, como en el caso del expresidente Lázaro Cárdenas con Manuel Ávila Camacho. Detalla cómo Echeverría había rodeado a López Portillo de sus propios asesores y había organizado al Congreso que entraría el próximo 1 de septiembre para que contara con los diputados más leales a él. Cosío Villegas concluye que con este esquema, Echeverría mantendría un 70% de su poder político después de la toma de posesión de López Portillo. Esta teoría infundó aún más los rumores sobre el posible asesinato de López Portillo antes de asumir la presidencia. El embajador de los Estados Unidos los había escuchado varias veces. Incluso, el telegrama informa que 2 semanas antes, en julio de 1976, había surgido una historia donde a José López Portillo le habían disparado. La noticia se esparció por toda la Ciudad de México en una tarde. De acuerdo con información del embajador Jova, el plan para asesinar al presidente electo sería hacerlo parecer como un accidente. Incluiría a miembros clave del ejército mexicano y le echarían la culpa a la CIA. Estas teorías permeaban cada vez más entre la comunidad empresarial de México y también entre los académicos. A pesar de que la Embajada de los Estados Unidos en México es clara al decir que solo se trata de rumores, manifiesta que en el país hay precedentes relativamente recientes con el mismo desenlace, como el caso del presidente Álvaro Obregón. La preocupación de los Estados Unidos era sobre el posible impacto para la Unión Americana de un escenario en el que mataran al presidente de México. Si esto sucediera, el artículo 85 de la Constitución establece que el Congreso deberá nombrar a un presidente interino y convocar a elecciones en un periodo no mayor a 18 meses. La embajada norteamericana señala que los diputados electos que tomarían posesión el próximo 1 de septiembre eran aún más leales a Echeverría que a López Portillo, por lo cual, en caso de ocurrir el supuesto accidente, sería después de que el nuevo Congreso tomara posesión. De esta manera, Echeverría podría extender su mandato. El telegrama maneja la posibilidad de que buscaría reformar la Constitución para poder reelegirse. Si Luis Echeverría contemplaba esta posibilidad, era necesario tener el apoyo de sectores clave, como el Ejército y la Confederación de Trabajadores de México. En ambos casos, sus líderes estaban alineados con el entonces presidente. La dirigencia de su partido, el PRI, lo apoyaría por ser un momento de tragedia nacional. El problema estaba con el sector privado. Además, tenía que encontrar a un chivo expiatorio adecuado para evitar sospechas. Una opción era la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo que el propio presidente de México había sugerido que era controlado por fuerzas extranjeras, como la CIA. Esta información publicada por Wikileaks revela la percepción de los Estados Unidos sobre el ambiente político en México y los cotos de poder del expresidente Luis Echeverría. La labor que ha llevado a cabo Wikileaks en este sentido es de que nos permite conocer historias pues que se conservaban muchas de ellas como un secreto de Estado y que nos permite conocernos mucho más como mexicanos
de lo que han significado las instituciones políticas, de la manera en cómo se ejerce el poder, y creo que contribuye, insisto, a que tengamos una imagen mucho más clara de lo que ha sido la historia política mexicana. No va a tener un impacto directo, creo que se ha manejado más como un asunto anecdótico y la mayor parte de las críticas o los cuestionamientos se han centrado en la imagen de Luis Echeverría. Un hombre que finalmente ha librado pues la justicia en México y ha sido exonerado. Entonces él, yo creo que ante la justicia, pues es un hombre que no ha cometido delito alguno, porque así ha sucedido, pero ante la opinión pública creo que todos estos elementos contribuyen a que se le juzgue de una manera mucho más crítica. Aunque el plan para asesinar a José López Portillo nunca fue comprobado, la Embajada de los Estados Unidos consideró prudente comentarlo con el Departamento de Estado, como una medida de precaución, solo para estar preparados para lo impensable.